Y pues vamos a hacerlo inicialmente con una oración. Vamos a orar. Excelentísimo Dios, buen Padre Celestial, te damos gracias, primeramente por la vida que tú nos das, Señor, y por todos los beneficios que tenemos, Padre Celestial, al tener vida. Gracias por la salud, gracias por este nuevo día, por esta nueva oportunidad, Señor. Y precisamente el día de hoy te queremos pedir, Señor, que tú nos regales el don del aprendizaje, de estudiar, de comprender. Que puedas derramar de tu espíritu sobre esta clase, Señor, y que podamos tener la inteligencia y la sabiduría para poder comprender tú lo que tú quieres decir a través de la clase de este día, Señor. Gracias porque podemos ir avanzando, porque nuestro curso va avanzando y vamos comprendiendo cada día más. Derrama de tus bendiciones en los alumnos, en los administrativos, en los pastores de este año, de este curso en el Seminario Argentino, Señor, y déjate que tu luz brille en medio de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues vamos a iniciar nuestra clase y quiero compartir con ustedes lo que vamos a ver el día de hoy. Tiene que ver precisamente con la historia de la iglesia y historia de la iglesia. Y bien, lo que nos va a competir a nosotros el día de hoy, vamos a ver y vamos a confirmar lo que mirábamos hace dos clases, lo que es un periodo de larga duración, en donde la principal característica de esto que se llama larga duración es que si nosotros no tenemos un evento, pues obviamente va a estar complicado que tengamos el siguiente y va a estar complicado que tengamos el siguiente evento, ¿no? Entonces, para comprender que nosotros que hemos llegado hasta aquí y hemos pasado ya por las nuevas eclesialidades que ya mirábamos la semana pasada, y nos dimos cuenta también que en principios o finales de 1800 del siglo XVIII, nos dábamos cuenta que, bueno, pues que al descubrirse América y haber llegado ciertos migrantes de Inglaterra hacia estas tierras de América, pues con ello llegó, por ejemplo, pues la palabra de Dios a la parte norte del continente, y finales de 1800, allá por los noventas, principios de los noventas, pues alguna gente de Europa del Este que tiene ciertas similitudes o características como guardar el sábado, como celebrar la cena, como bautizar gente que ha confesado su fe, llegaron a la parte de Brasil, de Uruguay, de Paraguay, de la Argentina. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el Inter en todo el continente? Porque el continente había sido conquistado principalmente por los españoles, que fueron los que mayormente tomaron, vamos a llamarle así, control de las nuevas tierras que hasta antes de la llegada de Colón y estos se desconocían. ¿Qué pasó precisamente en el Inter, no? Y hoy vamos a ver esta parte, pero primero tendríamos que revisar nosotros, pues y recordar que hacia 1536 Calvino, uno de los grandes reformadores, ya había puesto su pensamiento, y obviamente pues se funda la iglesia calvinista, ¿no? Déjenme poner aquí la vista del moderador y ahora sí, ya. Entonces ya.
se había dado ya el calvinismo, la Iglesia Católica pues ya había tomado esta fuerza, también se forma el anglicalismo y de ahí se, se separan diferentes iglesias o se forman diferentes iglesias como la presbiteriana, hacia 1609 los anglicanos, que no es otra cosa sino que una separación de la Iglesia Católica, pero obviamente en Inglaterra. Los episcopales y los metodistas. Los episcopales y los metodistas son una división de los anglicanos que no están de acuerdo con la forma litúrgica de alabar, es decir, ellos tienen una forma nueva de alabar, ellos eh, tienen carismas nuevos en la alabanza y es por ello que se separa, ¿no? Y obviamente la iglesia anglicana se separa de la romana porque no está de acuerdo con que haya un papa, ¿no? Y el papa, pues, en este caso vamos a comentarlo, pues es Enrique VIII, ¿no? Que es quien se separa y funda la iglesia anglicana. Posteriormente de ahí se separan los congregacionalistas y también tenemos una rama que tiene que ver con los bautistas, ¿no? En 1845, pues de ahí se forman los adventistas y entonces nosotros nos damos cuenta, pues, que el adventismo viene del 909, pero acá miramos el anabaptismo y el anabaptismo, pues obviamente, es anterior, ¿no? Es de 1500, 1530, por ahí así. Recordemos la narración de Pedro Baldo, ¿no? Que de cierta manera, pues tiene que ver con los valdenses y obviamente con los anabaptistas. De los anabaptistas, 1700, eh, perdón, un poquitito antes de 1900, se forman los evangélicos, ¿no? Con esta rama original que son los anabaptistas. Posteriormente de los evangélicos se desprenden los pentecostales y acá abajo tenemos pues que los luteranos o el luteranismo, que obviamente tiene que ver con con un tronco común, obviamente por las 95 tesis de 1517, 31 de octubre de 1517 en la Catedral de Wittenberg, en donde Calvino pone estas 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg, que de alguna manera era su escuela o su colegio, bueno, sí, su universidad donde estudió teología, ¿no? Y bueno, también en ese tiempo, los citas, ¿no? De Hans Hus, que es desde 1415. Y recordemos que ese hombre fue quemado en la hoguera por tener pensamientos distintos, pero su movimiento no contó tanto como el movimiento de Martín Lutero. Ahora, dice aquí, finales de la Edad Media, creciente espiritualidad popular no atendida. ¿Por qué se empezó a gestar este movimiento? eh, Vamos a llamarle ahora cristiano evangélico, pues porque había cuestiones no atendidas, ¿no? Los turcos habían invadido Constantinopla y Constantinopla había caído. Ellos también querían vivir el fin de los tiempos y en ese tiempo pues era muy fácil, o era muy común y muy normal vender indulgencias y entender que la salvación era pues por esto, por la compra de indulgencias, por hacer penitencias y pues por hacer obras piadosas, ¿no? Cuando para ese entonces pues ya se conocía, ya se tenían datos de que pues obviamente la salvación no era por obras y ya se empezaba a practicar de manera distinta la religión en otro lado. Y ahora obviamente era normal y era conocido que para ese entonces pues la iglesia, eh,
conocida como católica, pues ya había tomado cierta fuerza, ¿no? Y obviamente al resto de la iglesia, vamos a recordar la iglesia de Occidente y la iglesia de Oriente. La iglesia de Occidente no le pareció esto de que hubiese un papa, es decir, de que la organización fuera tipo monárquica, ellos seguían siendo colegiados, es decir, había un grupo de obispos que aceptaba o no nuevas doctrinas, nuevas creencias, e incluso nuevos obispos o no. Y acá en el caso de Roma, pues ya había alguien que dictaba si eso se procedía o no se procedía, ¿no? La caída de Constantinopla fue hacia el 1190 y ahí fue cuando se empezó a dar los preparativos de la Tercera Cruzada, ¿no? El líder otomano Mehmed II siguió Constantinopla, bueno, perdón, sitió Constantinopla. Él, no recuerdo ahorita el nombre, pero tenía un fabricante de cañones que le decía, con estos cañones ibas a poder atravesar las murallas de Constantinopla, porque las murallas de Constantinopla. Y bueno, primero se le cuartearon aquellos cañones con los que cañoneaban las murallas de Constantinopla, pero en el tiempo los fueron reparando y terminaron debilitando una sección de estas murallas, fue pues por donde penetraron y obviamente por donde se dio o por donde se inició la caída de Constantinopla, ¿no? Este otomano o Mehmed II eh, marcó el fin del Imperio Romano de Oriente porque lo que seguía a pesar de que él nunca conquistó Roma, al conquistar Constantinopla, él había conquistado parte del Imperio Romano. Es decir, la capital oriental del Imperio Romano la había conquistado Mehmed II. Entonces ya estaba cerca, estaba muy fácilmente de llegar a Roma. Sin embargo, él nunca llegó, sino, obviamente, la historia, así como cambió en ese tiempo, hubiera sido muy distinta a la historia para ese tiempo. Y probablemente habría marcado de forma distinta como lo marcó en este tiempo, ¿no? Entonces aquí vemos algunos aspectos relevantes de la época de Lutero y de la Reforma. ¿Qué fue lo que hizo Martín Lutero? Pues atacó principalmente a la corrupción moral y espiritual de los líderes de la iglesia. Recordemos que Martín Lutero no iba a ser un monje o un sacerdote o un cura católico. Él estaba estudiando para derecho cuando caminó a caballo para ir a hacer alguna diligencia. Juntamente con otro de sus compañeros iban a caballo, les agarraron una tormenta muy fuerte y entonces ellos se guarecen de esa tormenta, cae precisamente un rayo, mata a su amigo y entonces Martín Lutero promete que si el Señor lo salva, él sería monje. Entonces él deja de ser un estudiante de derecho, que era muy buen estudiante de derecho, digo, tan bueno lo era que fue demasiado bueno en los aspectos de la teología. Su papá no tenía otro pensamiento en la cabeza y una meta más firme y más sólida, más de que su hijo fuera un abogado en derecho. Pero la vivencia, la experiencia que le pasó a Lutero en este camino a ese mandado, bajo esta tormenta, después de la muerte de su compañero y la promesa que él hace, pues entonces él deja de estudiar derecho y se registra o se matricula en la Facultad de Teología. Tendríamos que recordar nosotros también que para ese tiempo había muy pocas carreras, pero dos muy fuertemente solicitadas y buscadas, incluso muy por encima del derecho y muy por encima de medicina o de esta, sí, de medicina, que hoy conocemos como doctores, pues estaba la teología y la filosofía. Y entonces él optó bueno, él no optó, sino él pidió, al hacer su voto de salvación, pues que iba a ser un monje, ¿no? Entonces, cuando él entra a estudiar teología y por primera vez conoce Roma, conoce San Pedro. Él era encargado en Alemania de cobrar las rentas de la catedral de donde él estaba dando su servicio.
Y obviamente Alemania en ese tiempo era, era pobre, y no solamente eso, sino que él tenía que expulsar de las casas en renta a la gente que vivía y pues hacer cosas que hacen que saben hacer los abogados. Comparado con la riqueza y con la opulencia que vio en Roma, él dijo, esto no es a lo que yo fui llamado. Entonces se practicaba en ese tiempo la simonía, que no es otra cosa, sino que la compra y la venta también de cargos eclesiales. No solamente se hacía venta de indulgencias, no solamente se hacía este tipo de penitencias, sino también se compraban los puestos, ¿no? O sea, más importantes en la iglesia católica. Esto obviamente a Lutero no le pareció nada bien, y es que él de ahí emite sus 95 tesis, que posteriormente pegaría en esa catedral de Wittenberg y que terminaría siendo este, pues muerto a causa de su pensamiento. Y también tenemos que recordar esta parte, ¿no? Él no quería fundar el protestantismo, él simple y sencillamente quería que hacia el interior de la iglesia que él amaba y que él quería, pues las cosas cambiaron. En aquel tiempo de Martín Lutero, pues estaba de moda el humanismo. Hacia 1440 empezaba eso de la imprenta. Estaba muy de moda también la influencia y el pensamiento filosófico aristotélico. Y Erasmo de Rotterdam, pues también era un libre pensador que apuntaba y que apuntalaba mucho hacia el libre pensamiento de esto, ¿no? En aquel momento que se hablaba del humanismo, pues no era otra cosa sino que un movimiento filosófico y cultural que reconoce o que reconocía, que empezó reconociendo la dignidad y la trascendencia del ser humano, la capacidad de reflexión que tiene, y esto también implica pues que se comprende al hombre y se le valora al hombre por lo que es bueno, por lo que es equitativo, por la cultura que ha generado y por todo esto. Hoy vamos en ya humanismo, transhumanismo, posthumanismo, y pues posiblemente muy pronto venga el endohumanismo o no sé, algunas otras cosas más, pero que ahora esta parte del humanismo, el transhumanismo y el posthumanismo tienen que ver ahora con esta tecnología o con esta cuestión de la inteligencia artificial y la mezcla de la biología o de la esencia y la naturaleza perdón, del ser humano, ¿no? Martín Lutero para muchos fue un héroe, un campeón de la fe. Él era de origen humilde, era fraile del orden de los agustinos, maestro de Biblia y de teología, y él descubrió algo que dicta Romanos 1:17, que quiere decir, más el justo por la fe vivirá. Y de ahí entonces se empezó a oponer, pero sobre todo a pensar por qué la fe salva, no las indulgencias, por qué la fe salva, no las buenas obras. Y obviamente las buenas obras que uno hace, de decir, ay, yo ayudé a tres pobres, ay, yo ayudé a, a tantas personas. No, deben de ser obras por fe, y esas obras por fe no equivalen a ser acumulativas o a tener méritos, ¿no? Y en ese tiempo se vivía como hoy, hablando de la meritocracia. La Reforma, pues, da como herencia los escritos de Lutero, que rápidamente se propagaron por toda Europa. El papado se negó a aceptar la Reforma. Recordemos que mandó excomulgar directamente a Martín Lutero. Dice la historia que ni siquiera el papa en turno recibió a los 95 tesis. Alguien las leyó y entonces decidieron mandar matar a Martín Lutero, y en su tiempo lo hicieron. Dieta de Worms con Carlos V, la división de catolicismo romano y reforma protestante. Eso fue lo que trajo como consecuencia la reforma. ¿Qué era la teología de la reforma protestante? Pues algo que ya vimos, que tiene que ver con solo la escritura, que habla solamente de que la Biblia por la Biblia, la sola gracia, no hay que hacer obras, no hay que pagar indulgencias, no hay que pagar penitencias, solo por fe, solo Cristo y solo a Dios es la gloria, ¿no? Esas son las 5 solas de Martín Lutero. Esa es la síntesis teológica de la Reforma. No hay jerarquía entre los creyentes.
Nadie excepto Cristo puede mediar entre Dios y las personas. El celibato no es una demostración de santidad. La Santa Cena tiene un significado simbólico, pero no de transubstanciación, porque recordemos que para ese entonces ellos ya pensaban en que el pan se convertía, en que el pan y el vino se convertían en el cuerpo y la sangre del Salvador, ¿no? La salvación no es por obra, sino por fe. La voluntad de Dios se revela directamente a los creyentes en la Escritura. Ningún ser humano puede ser objeto de glorificación, porque para ese tiempo, pues obviamente se glorificaba y se rendía culto casi, casi a los papas romanos, ¿no? El pilar fundamental de esta síntesis teológica es la justificación por fe. El justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Los aportes teológicos de Lutero, el derecho de cada creyente a interpretar la Biblia. Hoy nosotros entendemos que hay teología buena y hay teología mala. La teología buena tiene que ver con ciertas técnicas y con ciertas herramientas para interpretar sanamente la Biblia, pero obviamente es tener el Espíritu de Dios para lograr esto. Y hay teología mala, es decir, teología que no se hace de forma colegial, sino tiene que ver con el libre pensamiento de alguien que cree tener el Espíritu de Dios, ¿no? El sacerdocio universal de todos los creyentes, recordemos que no solamente desde ese tiempo, sino hoy se sigue creyendo que solamente parte de la mitra, parte de los líderes religiosos, llámese católicos o protestantes, son quienes tienen esta gran oportunidad de tener un sacerdocio, ¿no? Pero el sacerdocio es para todos los creyentes, es decir, intermediar entre los hombres y Dios. Simultáneamente, justo y pecador, ese era el pensamiento de, de Lutero. Y bien, pues vamos a interiorizarnos en lo que vamos a conocer como la historia del protestantismo en América Latina, ¿no? Qué pasaba en América Latina mientras del otro lado del charco, por así decir, por el otro lado del océano, se estaba gestando la reforma protestante? Y bueno, pues el protestantismo durante la colonia. Antes de las independencias de América Latina, que obviamente fue un continente cerrado a la penetración protestante. ¿Esto es por qué? Pues porque a lo largo del continente había tres lugares en donde, bueno, tres tribunales en donde se había establecido la Santa Inquisición. Lo que hoy conocemos como la Ciudad de México, que para ese entonces era la Gran Tenochtitlan, en Lima y en Cartagena. Entonces, a lo largo y ancho del continente, no había otra cosa, salvo en Estados Unidos, que fuera el protestantismo, pero nosotros estamos hablando de América Latina. Entonces, en América Latina fue total y absolutamente difícil que se tuviera contacto con el protestantismo. ¿Por qué? Pues porque a final de cuentas los españoles eran 100%, 100% católicos, ¿no? Y no había posibilidad de que otros pensamientos irrumpieran, a pesar de que tenemos reformadores como Servet, que eran de origen español, ¿no? Recordemos que para ese entonces se había conquistado la América Latina por parte del imperio del gobierno español y ellos vinieron a sacar de aquí materiales, bueno, no materiales, sino metales preciosos como el oro, como la plata y todo esto. Entonces, entre lo que es América Latina y la llegada hacia Europa, principalmente España, pues existieron lo que se le llamaban corsarios o piratas. Y en este sentido, la historia dice que ellos eran de orden o de carácter protestante. Algunas apariciones de piratas y corsarios de ponencias protestantes, principalmente ingleses y de Países Bajos, Dinamarca. Los piratas eran individuos que no representaban una monarquía y por el contrario los corsarios eran marinos ligados a intereses de alguna monarquía. Es decir, en ambos casos eran personas que invadían o que asaltaban barcos en alta mar y obviamente pues los piratas eran ladrones así declarados tal cual, pero los corsarios trabajaban para algún reino, para alguna monarquía, ¿no? Pero
el pensamiento de estos personajes era protestante. Eso nos da como luz que cuando ellos se establecen en algunas islas o en algunos puertos de lo que hoy conocemos, o bueno, de lo que hoy es América Latina ya, con sus nombres, la Guyana francesa, la Guyana holandesa, la Guyana inglesa, o algunas orillas en donde ellos paraban, pues no venían a evangelizar, no propagaban el evangelio, pero fue el primer contacto de gente protestante con este nuevo, con este supuesto nuevo continente, ¿no? Que ya tenía su historia, pero simple y sencillamente vino a ser conquistado, no vino a ser descubierto, vino a ser destruido, no vino a ser descubierto. Entonces aquí tenemos algunos antecedentes del protestantismo en América Latina y fueron tentativas frustradas entre 1492 y 1700. Originalmente existió una colonia francesa en Florida entre 1564 y el 65. Posteriormente, una colonia alemana, estamos hablando obviamente de gente con pensamiento protestante entre 1529 y 1546. Posteriormente, en la colonia holandesa de Pernambuco en 1624 hacia 1654. Y la colonia francesa en Brasil entre 1555 y 1567. La colonia escocesa en Panamá en 1698 hacia 1710. Y estos fueron los primeros contactos que se dieron por esto que nosotros hoy conocemos como piratas o corsarios, ¿no? Entendiendo esta parte, se tiene conocimiento de la colonia escocesa en Panamá en 1698 y hacia 1700. En 1690, colonia con cerca de 1200 protestantes a estos lugares. Ellos traían consigo 1500 Biblias en inglés para la colonia. La colonia solamente duró 2 años y desapareció por la hostilidad española. Hubo una colonia francesa en Brasil y a ellos, a la gente que era protestante, se les conocía como hugonotes, ¿no? Y esto fue en la isla de la Bahía de Guanábara, actualmente lo que se conoce hoy como Río de Janeiro. La aventura del vicealmirante Nicolás Durán de Villeganón, y fue una colonia semejante al gobierno civil en Ginebra. La Confesión Fluminense y los primeros mártires protestantes se dieron en Brasil. Posteriormente, hubo una colonia francesa en la Florida entre 1564 y 1565. En 1562, Gaspar de Coligny inició la colonización de la Florida. Esta iniciativa enfureció a Felipe II, quien mandó a Pedro Menéndez en su contra, y los hugonotes, es decir, los protestantes que venían de Francia, fueron diezmados por la malaria, fueron perdonados solamente mujeres y niños, y el resto fue degollado, ¿no? Entonces aquí se daban ya también las primeras diferencias, y obviamente con esto corría la sangre por el pensamiento protestante y por el pensamiento católico, pero también que tenía que ver con que los españoles no se querían dejar ganar lo que ya habían conquistado o lo que ya habían ganado para sí, ¿no? Recordemos que para ese tiempo, pues obviamente la Florida pertenecía a a la Nueva España, que es lo que actualmente es México. La Florida
Nuevo México, Texas y California. Por eso hoy nosotros en California pues vemos que eh, la Misión Capistrano, San Bernardino, Sacramento, Los Ángeles, eh, San Luis Obispo, todo ese tipo de ciudades que tienen nombres en español, que se fueron haciendo y se fueron creando misiones de esta gente que vino acompañando a los españoles, principalmente franciscanos y jesuitas, para una supuesta evangelización, que posteriormente nosotros vamos a entender que fue un sometimiento, y los indios, pues, fue una estrategia de ellos para poder preservar su vida y tener que confesar una fe que no conocían, pero que sí amaban, y que sí intentaban preservar su vida, así como ya en el pasado algunos judíos lo habían logrado, ¿no? Bien, pues la colonia holandesa en Pernambuco en 1624, perdón, ahí debe decir 1524, hacia 1564. Los protestantes fueron favorecidos por el gobierno del conde Juan Mauricio de Nassau-Siegen. La colonia holandesa floreció en su comercio. El gobierno holandés daba mayor respaldo a la iglesia reformada. Hubo esfuerzos para evangelizar a los tupí. Incluso se elaboró un catecismo en 3 idiomas: tupí, holandés y portugués. La colonia duró 30 años hasta la reconquista portuguesa. Recordemos que, bueno, muy fuertemente, hablando por Brasil, los portugueses tuvieron presencia en nuestro continente, pero mayormente la presencia fue española y menos ingleses, menos escoceses, pero ya se empezaba a tener contacto, ¿no? O sea, la gente que migraba buscando nuevas tierras, buscando nuevas oportunidades, también traía un nuevo pensamiento eclesial y vino a instaurarse de este lado de este lado del océano. Vamos a hablar de protestantes particulares muy importantes para ese tiempo. Algunos de ellos hoy las botellas de whisky, de algunos vinos o de algunos rones famosos, pues llevan su nombre y llevan su apellido, pero son John Hawkins, Francis Drake, Henry Morgan, Edward Vernon, al servicio de sus países y para hostigar a España y a Portugal. Se dieron estos que comúnmente fueron piratas, ¿no? Piratas ingleses que ejercieron el dominio del Caribe, y de ahí es que pues hay islas como Nassau, y sobre todo en algunas partes de esas islas caribeñas se habla inglés, y pues se tienen costumbres protestantes, ¿no? Muchos de estos aventureros y mercaderes confesaban la fe protestante. La Inquisición y el Index funcionaron con mucho éxito, pues fue tanto el éxito que ellos tuvieron que ser, vamos a decir, remitidos o arrejolados hacia las islas, pero no, los españoles jamás permitieron que ellos tocaran suelo firme y que empezaran a tener comercio, que empezaran a tener pues influencia cultural sobre lo que ya estaba conquistado y lo que se había avanzado, ¿no? Recordemos que los españoles lo primero que hicieron fue llegar y controlar las minas, controlar el lugar de donde se sacaba el oro, la plata, los metales preciosos, con lo que los reinos europeos, principalmente el español, pues surgió muy fuertemente en forma económica, ¿no? En donde se tenían influencia para ese tiempo, pues en la isla de Jamaica, que fue capturada por la expedición de Cromwell hacia 1655. Hablábamos hace un momento de 1,200 colonos presbiterianos escoceses que intentaron establecerse en el Istmo de Panamá entre 1698 y 1700. Los misioneros moravos establecen varias iglesias en las colonias inglesas y holandesas del Caribe y de las Guyanas. En la Mosquitia durante el siglo XVIII.
en la parte de la Florida donde se dio esto de los hugonotes. Fue una tentativa de colonia francesa entre 1564 y 1565, eh, pero nos podemos dar cuenta en la parte de arriba, 1620, pues que ahí los puritanos sí se lograron establecer, pero pasaron mucho tiempo después, cuando los ingleses pues ya de alguna manera tenían mucha influencia en la zona de las 13 colonias, ¿no? Los daneses conquistan las Islas Vírgenes en 1666, que sirven de refugio hugonote, es decir, toda esta gente que en la Florida de alguna manera no logró sustentar su estabilidad, pues vino a dar a la parte de aquí abajo, ¿no? Mineros luteranos en la conquista de Wetzlar en Venezuela entre 1528 y 1546. Una colonia holandesa en Pernambuco, en Brasil, entre 1631, perdón, 1630 y 1654. Y la colonia de hugonotes, también la gente que de la Florida emigró hacia acá. En, no, vamos a dejar pendiente la fecha. Bueno, fue la colonia francesa que se estableció en Brasil después de haber intentado en 1562 establecerse en la Florida, pero no lo logró. Y recordemos pues que para ese tiempo había eh, tres, tres tribunales de la Santa Inquisición, uno en la Ciudad de México, o lo que conocemos como la Ciudad de México, otro en Lima y un tercero aquí al centro en Cartagena de Indias, ¿no? Hay una máxima que dice que quien gobierna el centro domina sus alrededores, y aquí nosotros nos podemos dar cuenta pues cómo el éxito de los, de los españoles al llegar y pararse aquí, pues ellos empiezan a tener influencia sobre toda esta parte, ¿no? Bien, vamos a continuar. El protestantismo colonial. En resumen, nosotros podemos decir que tras un férreo y efectivo control de la Inquisición, pues el protestantismo no tuvo mucho éxito, salvo contadas excepciones, pero a final de cuentas ya se tenía presencia del pensamiento protestante, de la teología protestante, porque obviamente hubo gente que vino de aquellas tierras, y no solamente vino de aquellas tierras, sino que, como les comentaba yo, no vinieron a evangelizar, no vinieron a profesar su fe, pero ya se tenía contacto, ¿no? Entonces estos casos pues fueron aislados y fueron poco exitosos. ¿Por qué? Pues principalmente recordemos porque eran piratas y corsarios los protestantes los que hacían esta presencia de este lado del continente europeo, ¿no? Hubo tentativas de colonización que no fueron de parte del Imperio Hispánico o de parte de España, quienes intentaron realizar esta penetración y esta conquista de cultura y de pensamiento religioso hacia el interior de lo que España ya había descubierto y había conquistado. Bien, pues vamos a mirar esta parte que tiene que ver con la presencia protestante en la colonia, y tendríamos que entender lo que hemos venido viendo. Esta presencia no fue masiva, salvo
aquellos 12,000 protestantes que trataron de establecer una colonia en Panamá, fue más bien selectiva, gente muy, vamos a decir, muy escogida, gente que tal vez tendría cierta posición y que quería cambiar de aires. Fue la gente que tuvo a bien venir o que se trasladó desde Europa hacia acá y tenía pensamiento protestante, ¿no? Ellos contribuyeron a la distribución de la Biblia y de ideales evangélicos. Se desarrolló sobre los márgenes de los imperios españoles y de Portugal, porque ellos eran los que conquistaban los que habían conquistado y los que dominaban a lo largo y ancho de la América Latina, ¿no? La evangelización se legitimó principalmente por la economía de la plantación. Tendremos que recordar que el gobierno español y los gobiernos portugueses o de los reinos españoles y portugueses principalmente se dedicaron a la explotación minera y entonces no daban oportunidad de que la gente se dedicara a otra cosa, la gente que venía de fuera, salvo a la plantación, es decir, a ser total y absolutamente agricultores. Bien, vamos a hablar de algo muy interesante, de las expediciones inglesas hacia América del Sur. En ambos márgenes del Río de la Plata ejercieron una gran influencia en 1807. A los criollos, es decir, a los oriundos, es decir, a los españoles que vinieron de España, pero que ya tuvieron hijos y les nacieron hijos, se les llamaba criollos, y estos personajes les atraía el etos y la ética protestante. ¿Qué es el etos? No sé si ustedes ya hayan mirado la clase de teología, pero sobre todo la rama que tiene que ver con la hermenéutica. Cuando tú predicas, hay un principio de la predicación que tiene que ver con el etos, con el patos y con el logos. Y el etos no es otra cosa, sino que lo que tú dices es cierto. Lo que tú platicas tiene cierta ética y entonces a la gente criolla del Río de la Plata, de ambas orillas, les gustaba y les convencía mucho la ética y la palabra de los protestantes. Entonces hubo actividades de colpoltores. ¿Qué es un colpoltor? Pues esta es una foto de un colpoltor. ¿Qué es un colpoltor? Alguien que se dedica a comprar Biblias y aquí las trae y las vende. Entonces, parte del desarrollo del protestantismo tuvo mucho que ver con esta gente. Hoy tal vez alguien que se dedique a ser porteador. Los porteadores generalmente son gente que se dedica a comprar periódicos y revistas para venderlas. Pero en aquel tiempo se les llamó colportores y ellos eran grandes influyentes de dar a conocer la Biblia, ¿no? Era tanto el empeño, era tanto el como que no me veo. Ah, sí, sí estoy centrado. Solamente veía una parte de mí en la pantalla, pero sí estoy al centro. Entonces, estaba hablando de que estas personas, era tanto el interés y era tanta la influencia, era tan positivo su pregón de ven y conocer la Biblia, que si tú no sabías leer, ellos eran capaces de enseñarte a leer, ¿no? Entonces, esto fue muy importante también pues para combatir el analfabetismo en lo que es o en lo que fue la conquista en el tiempo perdón, América Latina en el tiempo de la conquista, ¿no? Esos personajes fueron muy influyentes. Quiero platicarte que en la llegada del Evangelio a México se dio precisamente por un colportor que se llamó A.N. Dugger. A.N. Dugger eh, tenía no solamente Biblia, sino folletos, la revista que se llamaba eh, El Heraldo, El Heraldo de Israel o algo así, que posteriormente se conoció como el abogado de la Biblia o The Bible Advocate, según el idioma inglés en Estados Unidos. Pues ese Andrew Dugger, al pasar por México y empezar a repartir y a
vender sus folletos y sus Biblias y sus revistas, pues fue así como llegó el Evangelio por primera vez a Saltillo, aquí en la capital, bueno, perdón, en el norte del país. Precisamente hoy, o sea, no hoy, pero así se llama la iglesia que existe, se llama La Llave, que fue la primera iglesia de Dios del séptimo día que se fundó en la República Mexicana, gracias a un colportor, es decir, alguien que venía en tren, que pasaba por la República Mexicana y precisamente en Saltillo, pues se bajó a hacer sus labores de venta de Biblias, de folletos y de revistas. Estos colportores fueron difusores y vendedores de Biblias, principalmente enviados por las sociedades bíblicas británicas y las sociedades bíblicas americanas. Algunos eran comerciantes o diplomáticos, es decir, ellos tenían su forma de vida resuelta y el colportaje era algo que hacían ellos como un segundo ingreso, pero sobre todo con la propagación del pensamiento protestante, ¿no? En ese momento no podíamos hablar nosotros todavía de iglesia cristiana porque simple y sencillamente se estaba en el continente antiguo se conocía esto como protestantismo, ¿no? Y buscaban la ilustración de las masas a través de la Biblia. Alguien muy importante, un colportor muy importante fue James Thompson, que nació en el 1788 y falleció hasta 1854. Él fue un educador y pastor bautista escocés. Pasa todo esto y ¿por qué? ¿Cuáles son las causas de la reaparición del protestantismo en América Latina desde 1810 hacia 1880? Hacia 1825 empieza a haber lo que son las independencias, ¿no? Las independencias de la América Latina y entonces España, pues, pierde poder, pierde presencia, porque ahora ya no hay españoles, ahora ya hay criollos y hay mestizos, hay indios y hay gente que quiere tener una patria propia, una tierra propia, una nación propia, un pensamiento propio, y entonces empieza todo este tipo de independencias, que nosotros revisando la historia mundial, pues tiene que ver con la influencia de la masonería, principalmente de la masonería francesa, que es la que prepara pues a gente como, como San Martín, a gente como Bolívar, que tienen influencia para buscar esta libertad de los pueblos oprimidos, ¿no? Entonces, pues el resurgir del protestantismo en América Latina se da cuando el gobierno español y cuando el imperio portugués empiezan a decaer. Otras causas y efectos de la reaparición del protestantismo en América fue la oposición del papado y sus consecuencias anticlericales. A la gente de América no le gustaba la forma en la que pensaba el papa. También y se debió a que muchos sacerdotes católicos con esto de las independencias de los diferentes pueblos, de las diferentes naciones que ya se habían conformado en la América Latina, pues se regresaron hacia España, ¿no? La Iglesia Católica más o menos tardó un siglo para reponerse de esta caída o de este tipo de postración. Y la reaparición del protestantismo siguió tres vías. La primera fue la inmigración. Empezó a llegar gente del viejo continente hacia el Nuevo Mundo, la obra de las sociedades bíblicas y la posterior obra misionera, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió con esto? Pues sucedió la colonización europea, necesidad de empezar a poblar y a modernizar regiones inhóspitas
y con esto se da el blanqueamiento de la raza, ¿no? Y aquí tendríamos que recordar un caso bien específico, bien importante, que es cómo nace y cómo se empieza a gestar la Iglesia de Dios, o lo que conocemos hoy como Iglesia de Dios en la Argentina. Gente que viene de Europa del Este buscando nuevas oportunidades, alejándose de la guerra, alejándose de las carencias, alejándose de la pobreza, vienen al Nuevo Mundo. Entonces, eso es parte del movimiento que se dio eh, en este tiempo, ¿no? Y además había un grado de permisividad jurídica, no solamente religiosa, sino ahora ya también permisividad jurídica, ¿no? Las colonias establecidas practican su fe, pero no la difunden. Es decir, tienen la libertad de hacerlo porque la Inquisición pierde poder. En la Ciudad de México ya no existe tal, en Cartagena ya no existe tal fuerza y en Lima no existe tal fuerza, aunque siguen teniendo presencia, pero ya no avasalladora como lo hacían en anteriores tiempos, ¿no? Que lograban tener hasta guerras contra los demás o lograban apresar a la gente que no practicaba la religión o la fe católica. Antes de seguir adelante, preguntar si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, algún comentario que hacer, podemos escuchar. Bien, vamos a continuar. Los importantes cambios y aportes de la modernidad del siglo XVIII y del siglo XIX, pues tienen que ver con las reformas borbónicas que provocan tensión entre la Iglesia y la corona. Los procesos diversos de secularización. Recordemos que la Edad Media se termina con el descubrimiento de América Latina y la Edad Media termina también con el proceso y gestación de la Reforma. Posteriormente vienen los nuevos reformadores, posteriormente viene la conquista de América Latina, pero también viene la independencia de la América Latina y entonces ya no hay como tanto peso específico en América Latina del catolicismo, ¿no? Entonces hay el surgimiento con esto de la época de las luces, con esto de salir del oscurantismo, pues surgen sociedades con ideas como la masonería, pero esta masonería tiene que ver mucho con el liberalismo social, con no tener a la gente cautiva, con no tener o con no permitir que la gente sea explotada, eh, y pues por esto pues que traen libertad estos pensamientos masones hacia el interior de América Latina, ¿no? La Iglesia Católica busca estrategias para mantenerse vigente, ultramontanismo y acción social de la Iglesia. El ultramontanismo no es otra cosa sino que mantenerse firme en lo que el Papa designe, en lo que el Papa diga y adherirse a diestra y siniestra al pensamiento papal, cueste lo que cueste, ¿no? 5, la introducción de sociedades misioneras protestantes hacia el interior de la América Latina. Y esto trae como consecuencia hacia el siglo XVIII y XIX, pues la separación del Estado y de la Iglesia. En el caso de México, Porfirio Díaz y Benito Juárez, que son los principales motores o promotores del protestantismo en México, ellos no querían que México fuera protestante. Ellos querían tener tratados comerciales con Estados Unidos, que era un país inminentemente y 100% protestante. Entonces, Porfirio Díaz siempre quiso hacerlo, pero nunca pudo porque él preservaba la fe católica y Benito Juárez le gustaba el protestantismo y entonces él quiso tener una nación o gobernar una nación que se pareciera de cierta forma a la nación de los Estados Unidos y permitió el ingreso de misioneros evangélicos, de misioneros bautistas, de misioneros adventistas, a cambio de tener tratados comerciales con los Estados Unidos. Él permitió que esta gente viniera y modificara de cierta forma y de cierta manera el pensamiento que para ese tiempo era 100% católico. Entonces, de esta manera se da, por ejemplo, la entrada del pensamiento protestante hacia el interior de la República Mexicana.
aspectos comunes de las sociedades misioneras en América Latina. El objetivo, obviamente, era fundar comunidades religiosas que promovieran la educación, la vida ética mediante la conversión. Tenemos que entender que la vida después de la conquista, pues no era nada ética. Entonces, los europeos, la gente de primer mundo, la gente civilizada, la gente organizada, buscaba que estas personas que vivían de este lado tuvieran una vida ética, y esto se lograba a través de la conversión, ¿no? Se luchaba contra el catolicismo, se luchaba contra el retraso de la moral de las poblaciones nativas, porque recordemos que no solamente se destruyó o se, o se desmoronaron los cerros para obtener metales preciosos como el oro, como la plata, como el cobre, como el estaño, como el zinc, como todo esto, sino hubo un retraso moral en la población nativa, ¿no? ¿Cuáles eran las estrategias? Pues las estrategias eran a través de colportores, la difusión de la Biblia, la enseñanza de los principios básicos del cristianismo, la fundación de escuelas de habla inglesa para las clases medias y cultas, el desarrollo de obras sociales, escuelas, orfanatorios, hospitales, promoción de ideales democráticos por medio de la prensa escrita. Conciencia y realidad del protestantismo misionero. El lema de aquel entonces era la evangelización del mundo en esta generación. Para los misioneros, la misión era la difusión del reino de Dios acorde a los parámetros de su propia nación. Creo yo que hemos logrado concluir esta parte de, de la historia desde el origen del judaísmo hacia el 587 antes de Cristo. Se da el judaísmo, viene el tiempo, el periodo intertestamentario, viene Jesús a esta tierra, empieza a propagarse no solamente la idea, sino la veracidad de que el reino de Dios ha llegado y está entre nosotros. Termina la vida de Cristo Jesús crucificado en la cruz, resucita, posteriormente asciende a los cielos, se queda con nosotros el Espíritu Santo, la presencia de Dios en medio de cada uno de nosotros. Los apóstoles empiezan a fortalecer la iglesia de Jerusalén. Hay varias generaciones. Uno de ellos se llama Bernabé, uno de los que se da en ese tiempo y enseña a Pablo. Pablo comprende perfectamente las cosas del reino de Dios, y así como los evangelistas empieza a hablar del evangelio y modifica el pensamiento del imperio romano. Recordemos que para ese entonces el imperio romano era quien gobernaba, pero la cultura o la culturización del imperio romano pues era helenista, es decir, las filosofías griegas estaban de moda, los pensamientos filosóficos griegos estaban de moda, y se propaga el evangelio, pero el imperio romano toma a la iglesia como parte del imperio, porque el imperio romano cae con esto de la conquista de Constantinopla, se separa la iglesia romana de Oriente de la de Occidente. Posteriormente viene la Reforma, vienen los grandes reformadores como Calvino, como Zwinglio, como Servet, como Clevet, como todos estos, y obviamente pues viene la imprenta, empieza la época moderna, y llega hasta nosotros esta influencia de la evangelización, y a mí me llama mucho la atención como alguien como Bernabé es capaz de evangelizar a Pablo, y entonces el mundo conocido para aquel entonces, es lleno del evangelio. Como en su tiempo Andrés, hermano de Pedro, le enseña el evangelio a Pedro, y en una prédica Pedro
facilita que el espíritu actúe y 3,000 se convierten. Y nos damos cuenta cómo en la América Latina mucha gente intentó o ha intentado, sigue intentando que el evangelio se propague, porque América Latina es eminentemente católica. Si nosotros miramos un mapa mundi, es decir, un mapa mundial de las religiones, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, la gente protestante o la gente que no profesa una fe católica tiene mejores ingresos per cápita, tiene mayor promedio de vida, tiene mejores prestaciones en cuanto a la salud, en cuanto a la tecnología, en cuanto al desarrollo profesional, en cuanto a los estudios y todo esto. Y bueno, la invitación de esta mañana, además de haber tenido esta clase, pues es que nosotros busquemos a un Pedro, busquemos a un Pablo, es decir, no tratemos de evangelizar a 10, a una docena, a media docena. Busquemos a alguien para evangelizar y que el Señor permita que ese alguien pueda tener la capacidad que tuvo Bernabé de influir en Pablo, de Pablo de influir en cientos de miles de personas, que tenga la capacidad de Andrés de hablarle a su hermano y de decirle cómo son las cosas, y que Pedro tenga la capacidad homilética de decir un sermón y de transformar a miles de personas. Y creo yo que será la forma más simple y más efectiva en la cual nosotros podemos hacer que, y propagar el reino de Dios y su justicia en medio de donde vivimos, ¿no? Aquí tenemos un mapa de lo que yo les comentaba hace un momento al respecto de Porfirio Díaz y de Benito Juárez, cómo la Iglesia Nacional Presbiteriana llegó en 1872, cómo la Iglesia Episcopaliana Mexicana llegó en 1868, cómo la Iglesia Congregacionalista llegó en 1874, cómo la Iglesia Metodista en el 873, cómo el Ejército de Salvación en 1937, cómo los Discípulos de Cristo en 1895, cómo los Hermanos de Plymouth en 1891, cómo la Convención Nacional Bautista en el 902 y los Luteranos de Missouri en 1922. La Argentina, Venezuela, Lima, bueno, mayormente Perú, Brasil, Ecuador, Guatemala, todos ellos en su momento tuvieron contacto con el Evangelio y lo tuvieron por los piratas, por los corsarios, por los colportores o por gente que ya teniendo una organización y siendo una iglesia, se dedicó a evangelizar. Creo yo que la historia nos ha mostrado cómo, a pesar de muchos embates, como a pesar de diferentes oposiciones, de diferentes cosas, el evangelio se ha logrado propagar. Tal vez mayoritariamente alguna denominación, tal vez mayoritariamente alguna iglesia en lo particular, pero principalmente se da a conocer la palabra de Dios a través de la Biblia, a través de las gentes que, que se han tomado muy fuertemente del brazo de su religión o de la fe que profesan. Voy a dejar de compartir y me gustaría saber si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda. Estamos a punto de concluir nuestra cursada. Pasado mañana, Dios permita, y va a ser la última clase que tenemos. Entonces, vamos dedicando estos tiempos. Nos quedan escasos 10 minutos de clase. Entonces, me gustaría saber si alguno de ustedes tiene algún comentario, alguna duda, algo que quieran aportar a la clase. Bien,
voy a, voy a pasarles un reporte que tiene que ver precisamente con, se los voy a mostrar. Ahí se, ahí se está viendo. Es James Thompson y su labor en Latinoamérica. James Thompson tuvo que ver mucho con el colporteo y es todo un tratado de cómo este colporteador perteneciente a la Sociedad Bíblica Británica tuvo su influencia o tuvo una gran obra y desarrolló grandemente esta obra del colporteo para que se conociera el estudio en la América Latina. Se los voy a pasar a través del grupo para que ustedes lo puedan tener y puedan tener pues mayores y mejores herramientas para el desarrollo de su cursada. Preguntarte, Amanda, si tuvieras alguna aportación, algún comentario, alguna duda que quisieras que se aclarara o preguntar en este momento. Buenos días, Paz. Es que entré un poquito tarde, pues la alcancé a mirar, fue lo último. No pude entrar antecitos. Pero volveré a revisar la grabación, cualquier duda que tenga y pues para allá, para el trabajo final, no sé cuál es la fecha del trabajo final, pues estaré yo atenta si tengo dudas para colocarlas en el chat del grupo. Esto es, la fecha que propusimos para el trabajo final es aproximadamente, si no mal recuerdo, 2 semanas posteriores a la conclusión de la clase. Eh, Ah, Tienen esas 2 semanas y si no está establecido como 2 semanas, a lo mejor es una, pero voy a hablar con el director, con el hermano Abraham Marín, para que lo ponga de esa manera, 2 semanas posterior al próximo miércoles. Mario, no sé si tuvieras alguna duda, alguna pregunta. Si no puedes abrir tu cámara y hablar, lo puedes poner en el chat. Y bien, pues vamos a dar por concluida, por finalizada esta clase. Y Amanda, me gustaría invitarte a que nos despidas en oración en esta mañana. perfecto. Padre celestial, grande, poderoso y eterno Dios, hoy queremos darte gracias, Señor, por este día nuevo que nos ha regalado, por esta nueva semana que comienza. Te la ponemos en tus manos, amado Señor. También te damos gracias, Señor, por que ya estamos terminando este segundo trimestre, Señor, y agradecidos contigo, Señor, por tantas enseñanzas, por tantos conocimientos compartidos por nuestros maestros, Señor. Te rogamos, Padre amado, que tú seas bendiciendo sus vidas y llenándolos de sabiduría, Señor. Asimismo, te pedimos que nosotros seamos conscientes de todo lo que hemos aprendido, que lo podamos interiorizar en nuestras vidas y dejar también un poco de nuestra historia, Señor, en nuestras iglesias, aportando y siendo de utilidad para Dios en su servicio, Padre amado. Gracias, Padre misericordioso, por todas las bendiciones recibidas, Señor, y te pedimos que este día sea bendecido por ti en cada una de nuestras familias. Te agradecemos este momento, te agradecemos este nuevo día y la honra, la gloria y el poder es para ti, amado Dios. Y te hemos orado en el nombre maravilloso de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Pues que Dios nos bendiga grandemente.